Mi nombre es Alexis Galeana Burto, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pertenezco al grupo 306 de dicha facultad y hoy voy a hablarles sobre el lupus eritematoso sistémico. Para poder comenzar a hablar sobre lo que causa el lupus eritematoso sistémico, primero tenemos que saber su definición. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos y es caracterizada por una gran serie de autoanticuerpos, en particular anticuerpos antinucleares, en la que la lesión se debe sobre todo al depósito de inmunocomplejos y la unión de los anticuerpos a varias células y tejidos. Esta enfermedad es bastante frecuente, con una prevalencia que puede ser de 400 por 100.000 en ciertas poblaciones. Esta enfermedad debuta en individuos que están en la tercera o cuarta década de su vida. Puede manifestarse a cualquier edad, incluso al principio de la infancia. Y como todas las enfermedades autoinmunitarias, afecta sobre todo a las mujeres. Bueno, ahora les hablaré sobre el espectro de autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico. La principal característica de este es la producción de autoanticuerpos. Parte de los anticuerpos reconocen componentes nucleares y citoplásmicos, mientras que otros se dirigen contra los antígenos de la superficie de los eritrocitos. Como ya lo había mencionado anteriormente, los autoanticuerpos que más persisten o que más caracterizan al lupus eritematoso sistémico son los anticuerpos antinucleares, los cuales se agrupan en cuatro categorías. La primera categoría es la de los anticuerpos frente al ADN, la segunda son los anticuerpos frente a las histonas, la tercera categoría son los anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN, la cuarta son anticuerpos frente a antígenos nucleolares. El método más utilizado para detectar anticuerpos antinucleares es la inmunofluorescencia indirecta. El patrón de fluorescencia nuclear indica el tipo de anticuerpo presente en el suero del paciente. Se reconocen varios patrones básicos. El primero es conocido como patrón de tinción homogéneo o difuso, el cual se representa en la figura número 1. Suele reflejar la presencia de anticuerpos frente a la cromatina, las histonas y en ocasiones el ADN bicatenario. El segundo patrón es conocido como patrón de tinción anular o periférico. Es con frecuencia indicativo de anticuerpos frente al ADN bicatenario y a veces a proteínas de la cubierta nuclear. El tercer patrón se conoce como patrón centromérico y está representado en la figura número 3. Es indicativo de anticuerpos específicos frente a los centrómeros. Este patrón se observa a menudo en pacientes con esclerosis sistémica. El cuarto patrón, conocido como patrón moteado, que se observa en la figura número 2, se refiere a la presencia de motas uniformes o de tamaño variable. Este es uno de los patrones más frecuentemente observados de fluorescencia y por lo tanto al menos específico. Refleja la presencia de anticuerpos frente a constituyentes nucleares diferentes al ADN, como el antígeno SM, la ribonucleoproteína y los antígenos reactivos SSA y SSB. El quinto patrón es conocido como patrón nuclear. Ese patrón se representa en la figura número 4. Se refiere a la presencia de algunas manchas definidas de fluorescencia dentro del núcleo y presentan anticuerpos frente al ARN. Este patrón se describe con más frecuencia en pacientes con esclerosis sistémica. Ahora les voy a hablar de la patogenia del lupus eritematoso sistémico. La causa fundamental del lupus eritematoso sistémico es la pérdida de la autotolerancia. La autotolerancia significa la capacidad que tiene el cuerpo de poder tolerar sus moléculas, las cuales reconoce como propias, de forma de que no desarrolle respuesta frente a ellas. Como ocurre en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, intervienen factores, como genéticos, ambientales e inmunitarios. Dentro de los factores genéticos se ven deficiencias de las proteínas del complemento de la vía clásica, especialmente C1q, C2,
o C4, en alrededor del 10% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Esta deficiencia puede dar lugar a una eliminación defectuosa de los inmunocomplejos y de las células apoptóticas y a un fallo de la tolerancia del linfocito B. En los factores ambientales, la luz ultravioleta también participa en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. La exposición a esta exacerba la enfermedad en muchos sujetos. Esta puede inducir la apoptosis y también alterar el ADN y hacerlo inmunógeno al potenciar su reconocimiento por los receptores tipo TOL o TLR. Dentro de los factores inmunitarios se encuentran el fallo de la autotolerancia de los linfocitos B, la cual se debe a una eliminación defectuosa de los linfocitos B autorreactivos en la médula ósea. Los linfocitos T colaboradores específicos frente a antígenos de nucleosoma también escapan de la tolerancia y contribuyen a la producción de autoanticuerpos patógenos. En los pacientes con lupus eritematoso sistémica, las células dendríticas plasmocitoides producen grandes cantidades anormales de interferón alfa. Los TLR que reconocen el ADN y el ARN producen señales que activan a los linfocitos B específicos frente a antígenos nucleares propios. Otras citocinas que podrían desempeñar algún papel de la activación descontrolada de los linfocitos B son los del miembro de la familia de los factores de necrosis tumoral. En esta imagen podemos observar un modelo en el que los genes predisponentes interfieren en el mantenimiento de la autotolerancia y desencadenantes externos llevan a la persistencia de los antígenos nucleares. El resultado es una respuesta de anticuerpos contra antígenos nucleares propios que se amplifica por la acción de ácidos nucleicos sobre las células dendríticas y los linfocitos B y la producción de interferones de tipo 1. En los mecanismos de lesión tisular, diferentes autoanticuerpos son la causa de la mayoría de las lesiones de lupus eritematoso sistémico. La mayoría de las lesiones sistémicas se deben a los inmunocomplejos. Pueden detectarse complejos ADN-anti-ADN en los glomérulos y en los vasos pequeños. Autoanticuerpos de diferentes especificidades contribuyen al trastorno y la manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Estos autoanticuerpos específicos se encuentran frente a los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas y opsonizan a estas células y promueven su fagocitosis, lo que provocan citopenias. En el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos, los pacientes pueden sufrir trombosis venosa y arterial, que pueden ocasionar a un aborto espontáneo y a isquemia cerebral o ocular focal. Los cambios morfológicos en el lupus eritematoso sistémico son sumamente variables. Las lesiones más características se deben al depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos, riñones, el tejido conjuntivo y la piel. En los vasos sanguíneos puede haber una vasculitis necrosante aguda, que afecta a los capilares, a las arterias pequeñas y a las arteriolas. Hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen una afectación renal. El riñón casi siempre muestra signos de alteración si se examina con microscopía electrónica e inmunofluorescencia. Se reconocen 6 patrones de enfermedad glomerular. El patrón menos frecuente es el de clase 1 y el patrón más frecuente es el de clase 4. La nefritis lúpica mesangial mínima es el patrón de clase 1. Es muy infrecuente, se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio. La nefritis lúpica proliferativa mesangial es el patrón de clase 2. Se caracteriza por una proliferación de células mesangiales acompañada a menudo de una acumulación de matriz mesangial y depósitos mesangiales granulares de inmunoglobulinas y complemento sin afectación de los capilares glomerulares. La nefritis lúpica focal es el patrón de clase 3. Se define por la afectación del menos del 50% de todos los glomérulos. Las lesiones pueden ser segmentarias o globales. Los glomérulos afectados pueden exhibir tumefacción y proliferación de células endoteliales y mesangiales, asociada a la acumulación de leucocitos, necrosis capilar y trombocialinos. La nefritis lúpica difusa es el patrón de clase 4, es la más frecuente y grave de las nefritis lúpicas. Las lesiones son idénticas a las de clase 3, pero difiere en extensión. Los depósitos de inmunocomplejos pueden crear un
engrosamiento circunferencial en la pared capilar. La nefritis lúpica membranosa, esta de clase 5, el patrón de clase 5, se caracteriza por un engrosamiento difuso en las paredes debido al depósito subepitelial de inmunocomplejos, los cuales suelen acompañarse de una mayor producción de material similar a la membrana basal. La nefritis lúpica esclerosante avanzada es el patrón de clase 6. Se caracteriza por esclerosis de más del 90%. En cuanto a la piel, se observa un eritema característico que afecta la cara a lo largo de la nariz y las mejillas. En las articulaciones, la afectación articular suele corresponder a una sinovitis no erosiva. En el sistema nervioso central, las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico podría deberse a una vasculitis aguda. En la pericarditis y afectación de otras cavidades serosas, la inflamación del recubrimiento seroso puede ser aguda, subaguda o crónica. Durante la fase aguda, las superficies mesoteliales están cubiertas a veces de un exudado fibrinoso. En el vaso, la esplenomegalia y el engrosamiento capsular y la hiperplasia folicular son características frecuentes. En los pulmones, además de pleuritis y derrames pleurales, algunos casos se complican con una fibrosis intersticial crónica. El lupus eritematoso sistémico puede tener un inicio agudo lento. A menudo el paciente es una mujer joven con las siguientes características: un exantema de mariposa en la cara, fiebre, dolor sin deformidad en una o más articulaciones, dolor torácico pleurítico y fotosensibilidad. La afectación renal puede producir varias alteraciones como la hematuria, los cilindros de eritrocitos, la proteinuria y el síndrome nefrótico. El curso del lupus eritematoso sistémico es variable e impredecible. En casos agudos dan lugar a la muerte en semanas a meses. Es frecuente que el lupus eritematoso sistémico con tratamiento adecuado siga un curso con recaídas y remisiones a lo largo de un periodo de años a décadas. Las causas más frecuentes de muerte son la insuficiencia renal y las infecciones intercurrentes en el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso discoide crónico es un síndrome en que la afectación cutánea es la característica exclusiva o más prominente, ya que son inusuales las manifestaciones sistémicas. Se caracteriza por la presencia de placas cutáneas, sobre todo en la cara y el cuero cabelludo, tapones foliculares y atrofia cutánea rodeado de un borde eritematoso elevado. El lupus eritematoso inducido por fármacos puede aparecer un síndrome similar al lupus eritematoso sistémico en los pacientes que reciben varios fármacos como la hidralazina, la procainamida, la isoniazida y la penicilamina. Sorprendentemente, el tratamiento antifactor de necrosis tumoral, que es eficaz en la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunitarias, también puede causar un lupus inducido por fármacos. Muchos de estos fármacos asocian al desarrollo de anticuerpos antinucleares, especialmente en anticuerpos específicos frente a las histonas. La enfermedad remite tras suspender el fármaco causal.